Hola, ¿cómo están? Yo soy Trino, bienvenidos a este espacio de YouTube donde hablamos cada semana sobre temas de música electrónica, ya sea desde software, hardware, temas, festivales, música, entre muchas otras cosas y todo lo que se relacione a la música electrónica. Esta semana quiero contarles un poco, o bueno, más bien discutir o dialogar de manera no presente, es decir, no lo vamos a poder hacer en tiempo real, pero yo tengo una serie de teoría una especie de teoría más bien de cómo comenzó el EDM, que es este término que se le ha acuñado a la música electrónica que hoy escuchamos. Y para muchos igual le dicen, ¿qué es eso del EDM, no? Incluso me pasa muy seguido que gente más grande en edad, es decir, pues normalmente, para no balconear, les voy a decir, gente como de 35 años en adelante, se acercan muchas veces a mí para decirme, oye, ese famoso festival de EDM que va a haber ahí en México, se ve muy padre, la producción, todo. Me dicen, sí, ¿no? Es el EDM show que va a haber ahí un fin de semana. Y les digo, tal vez te estás queriendo referir al EDC, ¿no? Ándale, el EDC, el EDM es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, amigos. Todos son siglas y estas siglas se ha vuelto un revoltijo. No nada más con el EDC, sino que Tomorrowland también piensan que es nada más ese show del EDM. Y estos EDMs, y así le llaman a los DJs, y tampoco. El EDM es un término que se usa para abreviar las siglas de Electronic Dance Music. Ahora, ¿por qué hoy escuchamos tanto sobre... No, es que el EDM está en boca de todos, y sí está en boca de todos, está sonando en todos lados, sí suena en todos lados. Lo está tocando todo el mundo, sí lo está tocando todo el mundo. Y se habló también de que había una burbuja de un EDM que iba a explotar y muchas como cosas muy, muy raras que los mismos periodistas de la música o los artistas hablaban, y pues como que nadie se puso muy de acuerdo ni tendrían por qué haberse puesto de acuerdo en un principio, ¿no? En 2011, que es dos de los años cruciales, que aparte justo coincide con el cambio de década, ¿no? O sea, ya veníamos de los 2000s, de haber consumido otro tipo de música electrónica, es decir, más como el electro house. Salían proyectos como el de pues David Guetta empezaba a hacer como sus primeros discos, o bueno, más bien los discos que lo posicionaban hacia el estrellato. Igual Tiesto era así la década del trance. Yo le llamo que el trance en ese entonces estaba en sus años dorados. Ahí discrepo totalmente con algo que me decía mucho Armin, que es... No, es que ahorita estamos viendo los años dorados del trance, y eso me lo decía en 2013, 14. Y pues de pronto vemos que pues cuáles, ¿no? Cuáles años dorados, porque ahorita el trance no es lo que predomina, pero el tema no es que sea mejor el trance o sea peor, o el EDM sea mejor o no. Solo es un tema de moda, y que las décadas, como en la moda y en muchas otras cosas, funcionan para hacer un cambio. No es que ahorita que sea 2020 va a haber un cambio de caja, un corte de caja, y de pronto ahora va a ser muy famoso el techno. Probablemente sí sea así, pero el probablemente sí sea así también tiene un trasfondo, porque afortunadamente ya la música electrónica no es un género que es nuevo, ¿no? O sea, no nació en 2010 y de pronto los DJs ya había, y de pronto se hicieron hacer un montón de festivales que hoy, o sea, consumimos, y no va por ahí. Más bien les hablo de este cambio de década, que es de 2010 y del año 2011, que es cuando comenzamos. Porque justo una de las cosas que más revienta el efecto de por qué los DJs hoy son tan famosos es este famoso after movie de Tomorrowland, donde la gente pues se es atrapada, ¿no? De manera sensorial. Que es algo que hablaba un poquito en otro de los videos, de cómo este after movie pues cambió, ¿no? Desde las canciones que sonaban, el tipo de artistas que estaban presentándose ahí, el tipo de festival que es Tomorrowland, que lo hacen ahí en Bélgica, y tú entras y sí es un mundo de ensueño, ¿no? O sea, a todos ustedes han visto las fotografías de Tomorrowland y se dan cuenta que sí, pues, efectivamente es un fiestón, ¿no? En el que todos queremos estar, etc. Ahora es muy curioso porque justo en 2009, 2010 empieza a sonar en la radio en Reino Unido este personaje que se llama Avicii, por ejemplo, que en ese entonces seguía firmando tracks, aunque ya tenía el seudónimo. Esta canción que se llama Sick Romance la saca con un seudónimo que se llama Tim Bergling. Y Tim Bergling era, pues bueno, perdón, es el nombre original, la sacaba como Tim Berg. Y esta canción empieza a sonar mucho en radio de UK,
También Deadmau5 estaba como en su apogeo, o sea, todo lo que era 2008, 2009, 2010 son los años dorados de Deadmau5 también. No es que hoy no tenga buenos momentos, pero comenzaba como todo este hype hacia este tipo de DJ. Justo en 2011 ir por primera vez al EDC en Las Vegas, que imagínense, ni siquiera era, en ese entonces no se soñaba con que bajara a Sudamérica este festival. Y el EDC se hace por primera vez en Las Vegas por pues, dos razones. Una, porque lo querían hacer más grande en cuanto a producción. Y dos, porque también tuvieron un problema en Los Ángeles, que era la ciudad donde lo estaban haciendo antes. Y a través de pues, estas situaciones que ocurrieron, ellos se trasladan a la ciudad de Las Vegas. El estado de Nevada los recibe muy alegre y les dice bienvenidos una vez más a esta su casa. Y ahí es cuando comienza de verdad a construirse también toda esta escena de clubes que ustedes ven en Las Vegas. Ya sea el Hakkasan, el Excess, estos clubes como de playa, ¿no? Yo digo como de playa artificial porque pues no es como que sean un beach club como tal. Pero pues está la alberca y están todos los fiestones. Está el Omnia, se hizo hasta mucho después. En fin, o sea, hay una cantidad de clubes ahí en Las Vegas que son los que pues hoy, si ustedes han ido, si vas caminando por el Strip, que es esta avenida principal, te das cuenta del hype que hay de verdad por los DJs. Incluso en 2011, digo, adelantándome un poco como en datos, en 2011 la ciudad de Las Vegas ganó más dinero, o sea, un 33% más de dinero por los clubes más que por el casino. Entonces, pues imagínense los dueños de estos monopolios, bueno, de estos, pues no monopolios, de estos casinos tan grandes, son los que se dan cuenta de en verdad lo jugoso que es el negocio de la música electrónica. Y no es que fuera inesperado, ¿no? Nada más era como porque justo estaba entrando todo este momento. O sea, yo hablo hace rato de Avicii y de Deadmau5 porque justo no ellos dos nada más, sino son de los ejemplos más claros de cómo se fue preparando la base para que justo cuando da 2010 y entonces también empieza a haber como una entrada más fuerte hacia el internet. O sea, muchas de las personas empiezan a usar más Twitter, Facebook y otras de las redes sociales que no empezaron ese año, pero o sea, justo en otros países es donde más empieza a haber auge. Y obviamente pues empiezan a viralizar más otro tipo de contenidos. Entonces la gente se da cuenta que existe algo que se llama Tomorrowland y algo que se llama EDC y algo que se llama Sensation y algo que se llama, pues no sé, Coachella también. O sea, todo tipo de festival que ha incluido a la figura del DJ, de pronto pues, o sea, explota en la cara de las personas y todos dicen, claro que quiero ir a eso, ¿no? Y es muy padre este efecto porque les digo que cuando es 2011 a mí me toca ir a este EDC en Las Vegas, que era la primera vez que lo hacían ahí, lo hacen en una especie de autódromo, porque si algunos de ustedes han ido, entenderán cómo es obviamente descubierto y está alejado de los casinos. Entonces pues la fiesta ahí continúa todo el día. Digo, es como de 6 de la tarde a 6 de la mañana el evento, porque pues, si lo hicieran en el día nos morimos todos cocinados y calcinados en el calor del desierto. Pasa algo muy chistoso porque me acuerdo que uno de los periodistas que conocí ahí en Las Vegas me decía, oye, es que yo no había visto esto. O sea, él era un señor, pues sí, ya es un señor, la verdad. Y me dijo, yo nunca había visto esto desde que fue Woodstock. O sea, no teníamos noción de un evento que jalara con tanta euforia a los jóvenes a un mismo lugar. O sea, estoy consciente de que ya hemos tenido un montón de festivales en Los Ángeles que la gente siempre quiere estar consumiendo y son de rock y hay otros pues más como poperos, etcétera. Pero me dijo, lo que yo estoy viendo aquí ahorita no lo había yo visto nunca. O sea, en Estados Unidos, más que en ese entonces, ¿no? De Woodstock. Y eso me dice, ¿qué es esto del EDM, no? Y etcétera. Pero ahí va un poco de por qué el EDM. O sea, mucho del periodismo en Estados Unidos empieza a verse pues avasallado por toda esta cultura que empieza a explotar otra vez en Estados Unidos, porque recordarán que Estados Unidos son de los pioneros de la música electrónica a nivel mundial. Pero su cultura como se muda un poco a otros países en Europa y en Asia también, y pues también hacia Sudamérica, etcétera. Pero justo lo que era Chicago y Detroit había estado como, que eso fue como de la cuna que empezó el house music, por ejemplo, y el techno también de Nueva York, etcétera. Estas ciudades como trasladan toda esta cultura y la absorben otros países y de pronto regresa, ¿saben? Y ya saben que cuando un espectáculo en Estados Unidos se hace ahí,
el espectáculo es enorme, ¿no? Entonces nunca fallan para ello nuestros compañeros gringos, ¿no? O sea, ellos lo hacen muy muy bien en cuanto a, pues, cómo, o sea, explotar la escena, ¿no? De algo, o sea, sean circos, sean bandas, sea todo, sus producciones son siempre muy 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 buenas. Este festival que no empezó tampoco de la nada, o sea, lo hace justo un estadounidense que se llama Pascual Rotella, que es el fundador de este evento. Y cuando ve que, pues, de pronto explota tanto la cultura, pues obviamente le beneficia a todos, ¿no? La gente, les decía hace rato que el periodismo empezaba a hablar mucho de esto, de qué era el EDM, qué son los DJs, por qué están ahí, etcétera. Y es que el EDM no es nada más que eso, lo que ya habíamos hablado en un principio, la abreviación del Electronic Dance Music. Pero empieza a pasar también algo muy peculiar, que entre los productores de ese entonces, que muchos de ellos siguen vigentes, es decir, Laidback Luke, Cascade, Avicii, la famosa Swedish House Mafia, que en ese entonces estaba activa y ni siquiera había como explotado al 100, Tiesto, todos, o sea, bueno, en ese entonces igual todavía no sonaba Martin Garrix, pero pues él es consecuencia de todo este movimiento tan grande, Calvin Harris, David Guetta, entre otros. Empiezan a descubrir que hay algo en este tipo de música electrónica que es como más de big room, le llaman, o de arena, porque de pronto se dan cuenta que cuando hacían festivales, pues ya todo se llenaba muy rápido, ¿no? O sea, los estadios, las plazas, o sea, ya no costaba tanto convocar a los fans, porque sabían que ahí estaban unos fans muy jóvenes que querían consumir eso, y va ligado de la mano, ¿no? O sea, una cosa va con la otra, porque la juventud también lo que más quiere son música de pronto más agresiva, ¿no? Entre comillas. Recordarán que en su entonces, digo, yo no pasé por esa etapa porque, pues, o sea, aún sigo siendo joven, aunque igual otros dicen que no tanto. Yo no pasé por esa etapa como de, sí, en mi adolescencia quiero escuchar puro metal y rock más pesado. Que entonces, o sea, ese tipo de géneros o variaciones del rock no existían, ¿no? Hace muchos años. O sea, son cosas que igual fueron ocurriendo y que atrapó a mucha juventud. O sea, ustedes recordarán, o igual y no saben el caso, pero los Beatles, por ejemplo, cuando salieron, también eran como un poco contracultura, ¿no? Era como unos chavos con el pelo largo se van a poner a tocar rock and roll y hacer cosas y no, ¿por qué? O sea, nosotros estamos acostumbrados a algo más tranquilo, o sea, no se estén calentando, muchachos. Y pues eso pasa, o sea, llegamos a 2010, hacemos un fast forward desde los Beatles hasta acá, que digo, no tiene nada que ver los Beatles con los DJs, pero es un poco eso, o sea, yo voy más por la sensación o la experiencia que viven los jóvenes. Y lo que quieres es, obviamente, enfiestar, pero fuerte, ¿no? O sea, ¿y fuerte por qué? Porque por la misma razón que hoy de pronto estamos acostumbrados a ver en nuestro Facebook cómo descuartizan un animal y pasan cosas. De pronto hay gente que ya es inmune a eso, ¿saben? O sea, y está mal, o sea, está mal que seamos inmunes a ese tipo de cosas, pero también es... Todo el día estamos siendo estimulados por campañas publicitarias, por medios de comunicación, por la propia gente, por todo lo que leemos en las redes sociales, que de pronto es como, ya no me impresiona, ¿no? O sea, el cine mismo, ¿no? De pronto se ha vuelto más crudo. Hace poco estaba viendo que iba a salir una nueva película de terror y dices, esto está ya muy fuerte, ¿no? Pero pues claro que tiene que estar fuerte porque te acostumbras a ciertas cosas. Y no estoy diciendo que con todo esto el EDM sea una aberración y cosa que algunos sí creen que es así, pero es la misma gente que decía que, bueno, no son los mismos porque obviamente cambia la edad, pero es el mismo tipo de chip, ¿no? Es que esto está ya muy agresivo para los jóvenes, yo no sé cómo les gusta. Y no es que esté agresivo, solo es lo que se necesita para descargar todo ese estrés que ocurre en la semana entre los jóvenes y sus papás y la sociedad, etcétera, que pues buscas este tipo de lugares donde está gente como tú, o sea, jóvenes también, que les encanta música de Avicii, de Guetta, etcétera, y dicen, pues mira, estoy con personas como yo, nos podemos hasta disfrazar y pues vamos a hacer que esta fiesta continúe, ¿no? O sea, no queremos que pare porque queremos sonido muy fuerte, queremos que haya explosiones todo el tiempo y queremos que haya muchísimo láseres y luces, todo, y queremos pasárnoslas padrísimo. Y obviamente por eso este tipo de cosas funcionan, porque son muy necesarias para como sacar ese estrés, ¿saben? O sea, es decir, no solo el EDM está diseñado para sacar todo el estrés, y no es que esa sea su función, solo responde a una situación en la que vivimos también como sociedad. Y eso al menos en la música electrónica, que es a lo que a mí me concierne hablar. Les digo, no puedo yo meter a otros géneros que probablemente hacen
lo mismo, pero no de manera consciente. Y no es que tampoco sea un truco, nos estén engañando, solo que así funciona y es lo que quiero explicarles. Y el EDM sí se vuelve esto, o sea, un movimiento cultural, no nada más de Estados Unidos, sino global. En México lo vivimos, en Argentina se vive, en Chile se vive, en Brasil se vive, en Perú se vive, en Bolivia se vive, en China se vive, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en el mismo Estados Unidos, en Canadá, en todos lados, en todos los países del mundo casi hay este gran movimiento y amor por la explosión de la música electrónica. ¿Y qué pasa? Que pues muchos ya no lo entienden, ¿no? Es como, no, pues es que esto ya es basura, no tiene... Pues sí, claro que podría ser que no tenga sentido musical, es decir, muchos alegan que no, pues es que no tiene ritmo, las melodías son muy malas, bla, 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 o sea, sí. Les entiendo la frustración a mucha gente que sí está muy preparada en cuanto a música y entiende perfecto cómo están hechas estas cosas. Pero también las circunstancias en las que hoy se desarrolla esta música no es que sean deplorables, solo es... Todos ya tenemos el acceso para poder producir música donde sea que estemos. Y quienes van a tener esa inquietud de pues tengo que sacar un track y lo quiero hacer ya, lo van a hacer en su computadora, lo van a hacer en un iPad o lo van a hacer en el teléfono, donde sea. Y lo sacan la canción, ¿saben? Y de pronto sí es muy buena, o sea... Ya nadie pone ni siquiera como en duda de... sí, no está en do menor y la canción... O sea, sí, eso ayuda muchísimo a que las producciones sean obviamente mucho mejores. Pero de pronto si funciona el track, pues ¿qué le vas a decir a la gente? No, pues ¿sabes qué? Esto no te puede gustar porque no tiene estructura musical. Tápate los oídos. Pues no, pues es como ir a contra... Eso sí es ir contra cultura, ¿no? Porque no estás dejando que se desarrolle o se desfogue gente que sí conecta con esas cosas. Hay muchos que dicen que el EDM no tiene sentimiento y para mí es uno de los géneros que más sentimientos expresan porque obviamente responde y hace un clic inmediato. O sea, sí estamos ya como acostumbrados como perro de Pavlov, ¿no? Que cuando viene, va subiendo en la canción, de pronto hay un drop y todos reaccionan y explota todo el escenario y todo. Sí, o sea, ya nos acostumbramos y entonces ya por eso hay DJs que dicen, no, yo voy a hacer una canción diferente y le voy a poner una estructura que nadie se espera y entonces el drop, cuando sea drop no va a ser drop, sino que van a ser unos pianos ahí, entonces la gente pues se queda como sacada de onda y dicen como, güey, no mames, o sea, yo quería pasármela mejor y no me estás dejando, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, al final es como, pues para todos hay gustos, dentro de la misma música electrónica es un espectro tan grande de géneros que lo que involucra al EDM, que muchos dicen que no hacen EDM, pero para mí en particular, en mi opinión como Trino, sí existe un género que se llama EDM porque no pueden decirme que es lo mismo el Progressive House que hace un DJ, que este debate fue muy famoso, por ejemplo. O sea, el Progressive House que hace Hardwell, que él mismo decía que hacía Progressive House, pero él ahora dice que hace Electro y ahora hace Hardstyle, etc. Él decía, tienes que hago Progressive House, bla, bla. Y de pronto DJs como Sasha, que son uno de los pilares de la música electrónica a nivel mundial, dice, yo llevo haciendo Progressive House desde los 90, él también ni nacía probablemente, y no es lo mismo. Y claro que no es lo mismo porque no suenan igual. Entonces sí, también hay que ser honestos en cuanto a cómo estos géneros de música electrónica sí tienen una diferencia. Y sí, de pronto es bueno encasillarlos, pero no por decir, pues tú solo haces EDM. No pasa nada, o sea, solo es una etiqueta que funciona para diferenciar una cosa de la otra, pero no tiene por qué generar mayor problema, ¿no? Esto es el famoso EDM. El famoso EDM es un término, es una etiqueta que se vuelve un género también en el que englobamos todas estas experiencias desde Tomorrowland, desde Mysteryland, desde Electric Zoo, desde el EDC, hasta muchos otros festivales que han salido relacionados a la música electrónica popular o comercial, como ustedes quieran llamarla, que también le da espacio a las escenas más underground, ¿no? Y viceversa, de pronto hay escenarios de festivales underground que le dan un poco de chance a ciertos artistas un poco más comerciales siempre y cuando se acoplen y todo, o sea, todo está bien, todo es el mismo mundo, o sea, pertenecen a la misma pues cama, ¿no? Así podemos así decirlo, o sea, todo nace de lo mismo. Y sí, o sea, yo creo que está muy mal que se clave la gente de, no, es que estos DJs son una mentira, le han hecho mucho daño a la escena. Al contrario, o sea, creo que muchos de estos DJs le han hecho que el foco de atención esté también sobre toda la música electrónica en general. Y si tú eres un artista underground, entre comillas, o muy legítimo, según tú, o según lo que te diga algún grupito de personas, o grupos de personas, está bien, o sea, usa ese impulso para que también tu tipo de música entonces sea la que pues se posicione más arriba que la otra, ¿no? O sea, yo no le veo nada de mal en que
otro tipo de variación electrónica sea la que pueda suplir a la electrónica que hoy estamos consumiendo. Pues si ustedes dicen o creen que está mejor, o lo analizamos de manera a nivel composición y songwriting y todo, está bien, que pues así sea y hagámoslo que funcione. Pero mientras tanto, lo que está, o sea, sí son productos, todo bla bla, o sea, ya lo sabemos, pero eso es con todo, o sea, con todo, y digo con todo, hasta con lo que estoy hablando, con lo que estoy grabando, o sea, etcétera, ¿saben? O sea, todo es un producto al final, todos tenemos que vivir de algo también, pero no es que sea una música ni maquiavélica, ni diseñada para hipnotizarnos, ni porque no tenga sentido, no la voy a entender y bla bla bla, o sea, las incongruencias, ¿no?, que nos encontramos siempre en el mundo del internet y ya también en la vida real, siempre en confrontaciones y discusiones arcaicas en las que nos podemos clavar. Yo les digo, el EDM está en su mejor época. Yo no creo en ninguna burbuja que vaya a explotar del EDM, porque se decía que era tan grande y que estaba creciendo tanto este tipo de género, que en algún momento obvio iba a reventar, así iba a llegar alguien como con un alfiler, ya no quiero EDM. No, amigos, eso ya no pasa, porque la gente no es consciente que toda esta música no es que haya permeado a una generación, o sea, permeó hacia abajo también, ¿saben? Entonces los niños que hoy están creciendo y están empezando a tener, no sé, 12, 14 años, 15, y de pronto hay gente que ya está empezando a cumplir 18, cuando se va a ir a consumir un festival o se va a ir a consumir a un club o a fiestas, obviamente ya son más doctos, ¿saben? O sea, porque ya aprendieron más, ya vieron cómo era esto y dicen como que yo ya me cansé de eso cuando tenía 8 años, ahora yo quiero ver algo mejor. Y esto mejor, pues tal vez sea los nuevos géneros que se están gestando dentro de los clubes underground o en estudios muy, no sé, muy padres. El caso es, lo mejor está por venir, y eso es algo en lo que yo he creído siempre, y no es que lo crea nada más porque un día me desperté y tuve esa fe en decir que la música electrónica va a ser aún más grande. Lo va a hacer porque está penetrando cada vez en más países, también está penetrando más en jóvenes, y esto está haciendo que también se vuelva una cultura también mucho más rica, lo cual está perfecto, porque estamos hablando de que si ya se había cimentado todo un camino desde la década de los 80 y de pronto ya estamos en 2017 y vemos que esto ya es un monstruo, pero un monstruo mediático, por así decir, porque de pronto dices, ok, ya existe, mucha más gente se va a involucrar en hacer que eso que existe sea mucho más productivo, mucho más rico para los demás. Por eso yo siento que ahorita 2010 a 2020 ha sido una década muy importante en cuanto a cómo todos nos voltearon a ver, y como esta década probablemente no va a haber otra muy cerca en cuanto a cómo explotó esto de los DJs, pero más bien viene una etapa mucho más padre, porque van a salir artistas mucho más preparados y artistas que conecten muchísimo más con mucha más gente. Entonces van a ver que esto se va a poner muy padre. Espero que si tengan dudas o comentarios relacionados a todo este tema, yo estoy encantado de siempre conversar con ustedes. Lo pueden hacer en mis redes sociales, que son @trinodj, que las van a encontrar aquí abajo del video. Y también recuerden suscribirse para que estemos en contacto y estén enterados de todos estos videos. Nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Trino y pues muchas gracias.